Bienvenidos a Enclave, un podcast sobre Colombia y la actualidad colombiana. Hoy estamos con ustedes, como siempre, Paula Costa, Luis Guillermo Vélez, Juan Carlos Restrepo, Andrés Caro y nuestro productor Juan Arturo González. Recuerden que nos pueden escribir a podcastenclave@gmail.com y visitar nuestra página web www.enclavepodcast.com. Bienvenidos. Bueno, bienvenidos a Enclave, un nuevo podcast que estamos lanzando en esta primera entrega. Nos acompañan hoy Paula Costa, Juan Carlos Restrepo, Andrés Caro y nuestro productor Juan Arturo González. Este es un podcast que busca discutir temas de coyuntura, temas de actualidad desde una perspectiva propositiva. Creo que todos estamos un poco cansados de las discusiones eternas, de las grandes peleas, de las polarizaciones, y lo que la gente está buscando es una discusión un poco más ilustrada, una discusión que dé algún tipo de solución a los problemas cotidianos del país. No queremos seguir hablando aquí desde los extremos y solamente para los extremos. Queremos sentarnos a crear consensos, a discutir los temas álgidos y complejos del país desde una perspectiva productiva, desde una perspectiva que le aporte a las soluciones de estos problemas que parecerían no estar resolviéndose o parecerían estar agravándose en estos momentos. Quienes hemos estado o quienes estamos acá en el podcast hoy, somos personas que hemos estado vinculados a diferentes gobiernos. Algunos de nosotros hemos participado en el gobierno anterior pues tenemos posiciones que son de parte del centro del espectro ideológico. Sin embargo, esto no es un podcast partidista, no es un podcast que pretenda defender ningún tipo de ismo ni ningún tipo de partidismo, sino más bien generar un foro de soluciones, como ya dijimos, de centro, de soluciones moderadas y propositivas, y alejarnos de esos extremos que creemos han sido tan perjudiciales. Me gustaría presentarles a los miembros de la mesa durante todas estas transmisiones. Con nosotros está la doctora Paola Acosta, con una muy extensa experiencia profesional, el doctor Juan Carlos Restrepo, experto en temas de seguridad y en otros temas de asuntos públicos, Andrés Caro, una persona, digamos, que tiene un rango de edad un poco diferente al nuestro y nos puede aportar una visión que nosotros no tenemos, y Juan Arturo, que nos va a estar colaborando desde la mesa de dirección. Bueno, bienvenidos a nuestro podcast Enclave. Y bueno, Paula, ¿qué se siente estar acá tal vez por primera vez hablando de temas en este nuevo medio? No, pues creo que esta es una oportunidad muy interesante para tratar de cambiar el tono tan aburrido que hay en las discusiones que se oyen en radio y se oyen en otros podcasts, en donde lo que prima es tratar de generar mucho ruido con posiciones en las cuales se sabe de antemano que no se van a poder poner de acuerdo las partes. Entonces creo que el aporte y lo interesante de este espacio es poder buscar construir. Todos queremos que al país le vaya bien. Hemos estado participando en diferentes gobiernos y esa experiencia muchas veces es muy importante y relevante en momentos tan difíciles como los que estamos viendo y en donde todas las manos se tienen que sumar. Entonces, muy feliz de estar acá y ojalá tengamos unas discusiones muy productivas. Juan Carlos, este podcast que estamos lanzando en esta primera edición, Enclave, ¿por qué cree usted que es necesario para el país? Este tema de poder opinar de una manera libre, sin ataduras de intereses políticos, sin agendas y de manera relativamente informada, es un tema que le hace bien a la sociedad. Yo creo que todo el mundo tiene derecho a conocer las distintas perspectivas desde las que se analizan todos los temas, pero además poderla mirar a través de distintos lentes. En alguna oportunidad, un ex jefe mío fue a una reunión en un país de una lengua extraña y llevó a una señora que hablaba la lengua como traductora, y la señora le preguntó a la entrada, le dijo: señor, ¿quiere que le traduzca o le interprete? Y mi jefe, muy arrogante, dijo: no, tradúzcame nomás, y la reunión salió mal.
Yo creo que estas distintas visiones que nosotros podemos aportar desde la filosofía, desde la juventud de una persona como Andrés, desde la experiencia de personas como Paula y usted, ayudan a interpretar esta realidad y repito, con la garantía de que esto no es un ejercicio político, este no es un ejercicio de oposición ni de gobierno, este no es un ejercicio que busca abrirle espacio a nadie en el espectro electoral, sino es un ejercicio de 4 ciudadanos opinando de una manera, ojalá entretenida y que informe a la gente. Andrés, usted tiene de alguna manera una visión diferente a la nuestra, una visión pues obviamente marcada por el tema de la edad. Eh, ¿Cómo cree que este podcast les puede llegar a toda esa eh, población colombiana que se ha sentido un poco excluida de los debates políticos, que muchas veces no está en los extremos y que quisiera pues oír temas nuevos abordados desde un punto de vista, digamos, esperamos, inteligente, creativo y no cargado a los extremos, cargado hacia el ruido de la coyuntura? Pues Luis Guillermo, Paula, Juan Carlos, Juan Arturo, en primer lugar quiero dar las gracias porque para mí es un honor estar en este espacio con ustedes. Y creo que el primer hecho importante es decir, es el medio en el que estamos grabando. Esto es un podcast, no es un programa de radio, y los podcasts ya tienen un público en Colombia que es un público joven, urbano, que quiere oír las noticias desde un ángulo nuevo, que quiere oír opiniones, que quiere también formarse una opinión. Y yo creo que el ejercicio que nosotros podemos hacer en este programa es ese, es contribuir con nuestras opiniones a crear argumentos, digamos que no tiendan a los extremos. Nosotros acá, como ustedes han dicho, no tenemos ningún interés electoral, ni en defender a un candidato, ni en atacar a algún presidente. Entonces nuestro trabajo simplemente es poner unos temas sobre la mesa, tratar de complementarlos con nuestras ideas y con nuestras perspectivas. Y como dice Juan Carlos, esto es simplemente un ejercicio de ciudadanía, es un ejercicio básico de los ciudadanos, saber qué está pasando en el país y qué puede pasar, y cómo la opinión y lo que piensa cada uno de nosotros puede ser importante en las decisiones que vamos a tomar al votar o al leer la prensa o al informarnos o al comentar las noticias con nuestra familia o con nuestros amigos. No, muy bien, Andrés. A mí me gustaría contarle a los oyentes un poco la manera como hemos intentado organizar este espacio, que esperamos dure aproximadamente unos 50 minutos, sean temas que se puedan abordar en profundidad, pero que tampoco nos sentemos sobre la palabra para escarbar un tema hasta agotarlo completamente, porque simplemente no tenemos el tiempo suficiente y hay pues temáticas ocurriendo todo el tiempo que son relevantes en las coyunturas correspondientes. La idea que tenemos es poder debatir unos 3 temas en cada uno de los episodios, aproximadamente durante unos 15 minutos. Eso nos dará para introducir el tema y para plantear diferentes posiciones que puedan darse alrededor del tema correspondiente. También buscamos tener tal vez 2 o tal vez 3 secciones de entremeses entre cada uno de estos temas importantes que vamos a tocar. Uno puede ser, o un entremés de estos puede ser, ¿a qué pararle bolas? ¿Cuáles serán esos temas que vendrán en la coyuntura de la semana siguiente? Esperamos que nuestro podcast pueda tener una frecuencia semanal y por lo tanto hablaríamos de aquellos temas que pueden estar en la agenda pública durante la semana siguiente. El segundo entremés que tendríamos es uno que hemos llamado podcasting, como una variante de forecasting, simplemente para especular sobre temas que estuviesen en ese momento en la coyuntura del país, sea por ejemplo el nombramiento de alguna persona, algún hecho relevante que pudiese o no pudiese ocurrir, y son, como ya dijimos, temas meramente especulativos, temas en donde dejamos un poco volar la imaginación para plantear posibles soluciones o posibles situaciones
que se puedan dar en el futuro cercano. Y finalmente, para cerrar, creo que siempre hay que darle un toque un poco más ligero a este tipo de discusiones, tener una especie como de momento de cóctel al cierre para hablar de temas que a todos nos importan y que no son claramente tan serios como los que tocaremos durante el resto del programa y tienen que ver con temas de entretenimiento, temas de esparcimiento, de ocio, que son de interés para todos. ¿Qué películas están en este momento, por ejemplo, en Netflix que estamos viendo y que nos parecen interesantes para compartir con la audiencia? Obviamente, actividades culturales cuando nuevamente se puedan reabrir y además también actividades que pueden ir un poco más allá del tema propiamente cultural, como el tema también gastronómico, para discutir, digamos, y compartir con la audiencia preferencias y experiencias que hemos tenido. Entonces, la idea es poder tocar varios temas, esperamos que sean 3 temas serios, a cierta profundidad, discutir de temas más coyunturales y de una manera un poco más ligera y en la medida de lo posible dentro de estos grandes temas tener la posibilidad de hacer entrevistas. No queremos volver nuestro podcast un espacio de entrevistas, pero entendemos perfectamente que habrá situaciones en las cuales amerita tener alguna persona para que podamos trabajar a profundidad algunos de los temas que se presentan. Esta sería básicamente la presentación de nuestro formato de podcast. Nos hemos presentado ya los que vamos a participar en él y realmente para nosotros es un honor tenerlos a ustedes como oyentes de este ejercicio. Repito, o repetimos más bien, no se trata aquí de ser el más escandaloso, el más histriónico, el más rimbombante. No creemos que esa sea la forma de mantener una audiencia. Algunos pensarán que esa es la forma precisamente de buscar clics y likes en las redes sociales. En el caso nuestro, preferimos tener una audiencia ilustrada que se tome el tiempo de escuchar y participar eventualmente en debates de profundidad, repito, sin caer en los extremos, en las confrontaciones, porque lo que estamos viendo en este momento en el país, y no solamente en Colombia, sino en todo el mundo, es como el discurso público se ha deteriorado por cuenta de los ratings, las audiencias, el afán de protagonismo tanto de quienes intervienen en estos podcasts como de sus invitados. Entonces, sin más preámbulos, creo que ya podemos ir cerrando nuestra primera sección introductoria de este primer podcast, que esperamos sea el primero de muchos más, y podemos ya pasar a nuestro primer entremés de esta primera edición. ¿A qué pararle bolas? ¿Qué va a pasar durante la próxima semana? ¿Qué temitas son esos que tenemos que tener en el radar para poder estar con las antenas puestas de lo que está pasando, lo que puede pasar durante la semana entrante? Paula, ¿qué tiene en mente? No, pues una de los hitos que viene de la mano del 20 de julio de la celebración es el inicio de las sesiones de Congreso. Y este Congreso, pues, promete estar muy movido, en parte porque este periodo legislativo, pues, es en la vida práctica el último funcional de un gobierno en ejercicio. Entonces, en este inicio de sesiones, pues, se van a ver muchas iniciativas y se va a ver también cómo el ajedrez político se está moviendo. Entonces, creo que hay que pararle muchas bolas a cómo arrancan las sesiones del Congreso. Tenemos en nuestra sección de predicciones algunas predicciones sobre las mesas directivas. Lo vamos a dejar para después, para más adelante. ¿Qué pasa con el tema del fallo reciente de la Corte? La Corte parece haber metido las manos y las patas en una decisión reciente sobre la virtualidad. ¿Quién nos podría un poco hablar de esto? Andrés le ha estado haciendo seguimiento al tema de esta decisión sobre el tema del Congreso virtual. Pues Luis Guillermo, la Corte Constitucional, hay un problemón entre el gobierno y la Corte Constitucional y el Congreso, porque
parece que el gobierno no podía hacer las citaciones virtuales ni autorizar al Congreso a hacerlas. La Corte Constitucional dio vía libre para que el Congreso, por decisión propia, sí haga las sesiones virtuales. Eso no pone en riesgo, digamos, las decisiones que se tomaron en los últimos meses, como la famosa cadena perpetua para violadores de niños. Pero, a ver, el Congreso que empieza ahora el 20 de julio, ¿será virtual o no será virtual? ¿Será un Congreso con COVID o sin COVID? ¿Será un Congreso con participación física de los parlamentarios o será una repetición de Zoom? Porque creo que la opinión pública no lo tiene claro. El Congreso va a ser un Congreso virtual. Si bien algunos de los parlamentarios, digamos, de la oposición o independientes quieren hacerlo presencial, entonces va a ser un Congreso como ha venido siendo en los últimos meses, por Zoom. Sin embargo, es importante anotar que el Estado como un conjunto actúa de una manera medio torpe. Estamos además en una época muy crítica para toda la sociedad, para todo el mundo. Estamos casi que en una transición de una era a otra. No sabemos cómo va a ser el mundo después de que termine esta pandemia. Pero si bien es complicado el entorno, es impresionante ver cómo hay muy poca armonía entre las ramas del poder público. Aquí vemos que hay una tensión, o una tensión, no, hay dos polos, uno donde el gobierno está legislando por vía de excepción en virtud de los decretos y estados de emergencia que se han suscitado con ocasión de la pandemia. Tiene un poder legislativo igual al del Congreso. Por otra parte, vemos un Congreso complicado en el sentido de la logística misma, aunque yo creo que la virtualidad ha llegado y ha aterrizado más rápido de lo que esperábamos, pero también está la rama judicial pronunciándose legítimamente sobre muchas de las medidas que se han tomado, entre ellas la virtualidad. No hay una sincronía entre las ramas del poder público que nos dejan en algo que Colombia ha sido muy proclive a tener, que es una incertidumbre jurídica, una inseguridad jurídica que afecta todas las decisiones y que afecta además el clima de zozobra que vive el país. Bueno, sin duda alguna el tema del Congreso será algo para pararle bolas en la semana entrante, y no solamente el contenido de la actuación, digamos, del funcionamiento del Congreso, su actividad, su objeto natural, sino también la forma como el Congreso va a sesionar por este debate jurídico tan común en Colombia sobre la posibilidad o no posibilidad de hacer las sesiones virtuales. Por ahora parece que van a haber sesiones virtuales, se impone la sensatez y todo parecería indicar que se ha de alguna manera distorsionado la decisión de la Corte. La Corte no es que esté prohibiendo las sesiones virtuales en absoluto, sino que la Corte lo que parece estar diciendo o alertando es que el gobierno, o sea, la rama ejecutiva del poder público, no es la que tiene que decir cómo debe sesionar el Congreso. Es un poco lo que parece ser la alerta de la Corte, que si fuese así, como parece ser, pues tiene toda la sensatez del mundo. No puede en una democracia con división de poderes como la colombiana darse una situación en la cual sea el Ejecutivo el que diga cuándo el Congreso puede sesionar o no, porque ya de ese tipo de experiencias tenemos algunas muy cercanas en Venezuela para saber que los ejecutivos no deben meter las manos en cómo debe un Congreso sesionar. Entremos entonces en nuestro primer gran tema de nuestro esperamos, gran podcast, y es el tema del manejo del COVID. Estamos viendo desde hace un par de semanas un aumento muy importante de los casos y un aumento muy importante de las pruebas que se vienen haciendo. Estamos ya superando el rasero de los 20,000 pruebas diarias y estamos teniendo aproximadamente una cuarta parte de esas pruebas positivas. Ese número ha venido oscilando entre un 20 y un 25%, o sea, una cuarta parte de las pruebas llegan a ser positivas. Ese es un número
muy, muy elevado a nivel internacional. Se compara tal vez con el de algunos estados en los Estados Unidos como la Florida o Arizona, que se consideran casos graves en la expansión del COVID. Vemos también que el aumento en la capacidad de las UCIs está llegando a sus límites, UCIs con 80, 90% de capacidad, sobre todo en la ciudad de Bogotá, y esto parece que no está parando en el país. Fracasamos como colombianos, fracasó el gobierno en el manejo del COVID. Somos de aquellos países que no pudieron manejar esta pandemia. ¿Cómo nos comparamos con países europeos que han manejado esto de una manera más exitosa? Digamos los países del norte de Europa, por ejemplo, inclusive los países que se vieron más afectados en algún momento como Italia o España. ¿Cómo estamos frente a los países de la región? Empezamos siendo tal vez un modelo del manejo de esto por allá en los meses de marzo y abril, cuando en el Ecuador y en el Perú había cadáveres en las calles, y parecería que estamos, por lo menos a nivel estadístico, en situaciones similares ahora. Fracasó el país y fracasó el gobierno en el manejo del COVID. Paula. Yo la verdad creo que ese balance no se puede hacer solamente contando ni pruebas, ni infectados, ni muertos, sino que esto tiene que mirarse en una perspectiva mucho más general, y es cuáles son los efectos de las medidas que se están tomando para prevenir que esos contagios se den de formas más rápidas, para prevenir que las UCIs estén en unos niveles muy altos de ocupación. Yo creo que acá no se está viendo el panorama general, y es la destrucción de capital humano que se está dando, la destrucción de capital empresarial que se está dando, y creo que ese tiene que ser dos cosas que se vean cuando uno ve si se está haciendo un buen manejo o no se está haciendo un buen manejo de la pandemia. Creo que, nuevamente, las cifras que repiten todos los días en todos los medios el mismo gobierno, tiene que estar al lado otra columnita de cómo van los temas de pobreza, de cómo van los temas en los cuales la gente que no está contagiada de COVID, pues también está sufriendo un pedazo muy, muy importante de la pandemia. Acá casi que el menor de los problemas terminan siendo el número de muertos, pero los efectos tan gigantes que está teniendo sobre el resto de la sociedad es una cosa que tiene que ser valorada, y realmente de eso pues todavía nos queda mucho para ver cómo va a ser el manejo y si el gobierno lo está haciendo de forma exitosa o si no lo está haciendo de forma exitosa. Creo que acá lo que yo quisiera es levantar la mano y decir, por favor, empecemos a valorar las medidas de aislamiento, no solamente por el porcentaje de ocupación de las UCIs, sino por los efectos económicos de corto, mediano y largo plazo que esto puede llegar a tener. O sea, fracasamos en la salud y también fracasamos en la economía, Juan Carlos. Es lo que parecería estar planteando Paula, o Paula está diciendo esperémonos a ver para saber si podemos hacer o dar un veredicto tan radical como el que yo acabo de plantear. Voy a empezar con una simpleza. Pandemia es pandemia. Yo creo que una pandemia, una pandemia no la habíamos vivido ninguno de las personas que estamos vivos hoy en día. Una pandemia es algo imprevisible e irresistible. Así hubiera algunos estudios que podían haber anunciado que algo parecido podía ocurrir. Yo creo que en este tema todo el mundo necesariamente está carente de preparación, y muchas de las cosas que se están diciendo y haciendo son un poco prueba de error. Todavía no hemos encontrado que existe el modelo perfecto, el modelo de apertura que adoptó Suecia, o el modelo de cierre, o cuándo es el tiempo correcto. Lo que sí estamos viendo es un fenómeno que galopa a través de los continentes, porque tiene un componente geográfico que empezó con el brote en China, que pasó a Europa, que de Europa pasó a América, y que Latinoamérica hoy en día es el foco más importante de crecimiento y nos impresiona mucho. Repito, pandemia es pandemia. Eso no se cura con un par de decretos, y no se cura con ventiladores, así sean muchos. Es una situación que sobrepasa las capacidades de la raza humana en este momento, y lo que hicimos al principio yo creo que fue bueno, que fue guardarnos un poquito para evitar que los
picos, los extremos llegaran muy rápido. ¿Para qué? Para que pudiéramos eventualmente preparar nuestro sistema de salud. Lo hicimos a la colombiana, lo hicimos de una manera que obviamente no nos pone en un nivel que nos permita aguantar cualquier embate. Arreglamos un poco el tema de unidades de cuidados intensivos, se habilitaron espacios para recibir enfermos, se consiguieron respiradores dentro de toda esta crisis y el mundo trata de avanzar hacia lo que el mundo visualiza como la única salida posible, que es una vacuna. La inmunidad por vía de una vacuna o por vía de que todos nos enfermemos. Es una situación muy crítica donde, repito, nadie tiene la última palabra, entonces sería injusto decir que fracasamos, porque además estamos a punto de comenzar una de las batallas más impresionantes. Hasta ahora hemos visto la pandemia por televisión, pero ya estamos empezando a ver que la pandemia nos toca personalmente. Ya estamos a muy pocos días de ver que el sistema de salud no puede recibir más gente. Vamos a eventualmente a ver que se desconecta gente, que se muere gente sin recibir la atención, que los hospitales empiezan a vomitar cadáveres y eso nos va a poner en un estado psicológico nacional mucho más complejo. Hoy en día nuestros gobernantes están un poco, unos más calmados, unos más nerviosos, unos haciendo política con el tema, otros abordándolo desde el punto de vista técnico. Todos están haciendo lo mejor que está en sus capacidades, pero creo que de todas maneras aquí vamos a tener un sufrimiento muy grande desde el punto de vista de la salud humana. Vamos a tener un impacto, como dice Paula, gigante en la economía, en el empleo, en la confianza, en la desesperanza. Se va a generar mucha informalidad, mucha pobreza y eventualmente inseguridad y violencia. Y eso es algo para lo cual nos deberíamos estar preparando mientras otros atienden el lado sanitario del problema. Entonces, me parecería entender que no podemos fracasar porque no hay forma de ganar. Y que pues evidentemente hay que esperarnos a que esto pase y pasará obviamente como pasó la peste bubónica y como pasó la gripe española. En algún momento el COVID va a desaparecer, un poco también lo que ha dicho el presidente de los Estados Unidos, el señor Donald Trump. Andrés, fracasó el gobierno, es posible no fracasar porque no hay manera de ganar esto. Vamos a fracasar en el tema de salud y en el tema de la economía también. ¿Cómo ve esta situación? A ver, pues yo creo, Luis Guillermo, que como dijo la gobernadora del estado de Estados Unidos, Rhode Island, los gobernantes no están acá escogiendo entre una opción buena y una mala, sino entre opciones malas. Opciones que van a tener consecuencias todas que son muy desfavorables. Si uno decide cerrar, la economía se quiebra; si uno decide abrir, la gente se enferma, y es una decisión realmente trágica en cualquier escenario. Sin embargo, yo creo, y creo que acá las cifras nos pueden ayudar a ver que el gobierno colombiano y realmente también la sociedad colombiana se ha portado bien y mejor de lo que podríamos esperar. Si bien 1 de cada 4 pruebas están saliendo positivas, y eso es el 25% de las pruebas, cuando la Organización Mundial de la Salud recomienda que solo entre el 3 y el 12% de las pruebas salgan positivas para saber que sí se está haciendo una política de testing suficiente en cada país. Tenemos que compararnos con los otros países de la región. En Bolivia el 60% de las pruebas están saliendo positivas, en Argentina el 40%, en México el 60%, Chile, que es el más cerca a nosotros, está saliendo el 18%. Asimismo, el gobierno ha cerrado colegios, ha cerrado los espacios de trabajo, ha cancelado los eventos públicos, ha restringido el transporte, ha hecho las cosas, digamos, siguiendo las recomendaciones de los expertos. Yo creo, y esto nos lleva a decir, y me lleva a estar de acuerdo con Pablo y con Juan Carlos, que en un país en el que el 50% de la masa laboral está con trabajos informales, pues uno no puede esperar los mismos resultados que en España o en Alemania o en Italia, donde el 100% de las personas trabajan en empleos formales. Entonces, cuando estamos en un país tan desigual y tan pobre, incluso un gobierno bien intencionado y un ministro de salud bien intencionado y una directora de los institutos nacionales de salud bien intencionados, pues no pueden evitar que la gente que se está muriendo de hambre salga de su casa a trabajar. Y yo creo que ahí es
ahí está realmente la tragedia del coronavirus y como dice Juan Carlos, cada vez se está acercando más. Esto empezó con unos señores en China y ya son los tíos de los amigos o los primos los que se están enfermando y probablemente estadísticamente dice que alguno de nosotros 5 va a enfermarse del coronavirus. Entonces, pues ya es un cerco que nos encontró. Un tema que es importantísimo y es el esfuerzo y el estrés económico que esto implica para el gobierno. En algún momento escuché una cifra que el gobierno estaba destinando a la atención de esta crisis 117 billones de pesos. Esos son decenas de reformas tributarias. En la última reforma tributaria, o la última no, la penúltima, que era que el gobierno aspiraba a recaudar 17, 18 billones de pesos y por las reveses que tuvo en el proceso, terminó recaudando más o menos la mitad, póngale 7 billones de pesos. Si hablamos de 7 contra 117 billones de pesos que el gobierno de una forma u otra piensa invertir para aliviar un poquito la situación económica de las empresas, de los empleadores, para que no despidan a la gente de sus trabajos y demás, vemos que ese ritmo de gasto es insostenible. Eso nos va a dejar en una situación de déficit fiscal nunca vista, una situación de crisis económica nunca vista, que el gobierno va a tener que salir a paliar de alguna manera y el contribuyente normal que siempre pagaba los impuestos, es decir, no se puede paliar eso con otra reforma tributaria porque le va a querer sacar impuestos a los que están reventados, entonces el gobierno va a tener que hacer algo muy distinto a lo normal, bien sea endeudarse, vender activos o demás, pero vamos a estar en una situación donde el gobierno va a ser el primer quebrado de todos los quebrados que va a haber. Es fácil darle palo al gobierno. En Colombia tenemos, digamos, la costumbre de atribuirle todo lo malo que pasa al gobierno, nunca, por supuesto, lo bueno. Sí, no, digamos, yo creo que acá nadie está pensando que haya gente malintencionada en el gobierno. Todos están frente a una situación completamente sin precedentes y todos tienen las mejores intenciones. Yo creo que eso, digamos, que se da por descontado. Creo que acá hay un tema y es que mi preocupación de fondo es que nos vamos a quedar con el pecado y sin el género. Hemos tenido estas medidas que son muy restrictivas. Necesariamente la población se va a tener que enfermar porque la vacuna todavía no está cercana, pero además nos vamos a enfermar en un momento en el cual las personas llevan meses desnutriéndose, llevan meses encerradas en sus casas sin hacer ejercicio, sin ver el sol, y al final del día la primera línea de defensa es los anticuerpos de cada uno. Entonces la población en este momento ya está en un estado de salud más deteriorado que el que teníamos hace 3 meses. Y la capacidad económica, que era lo que estaba diciendo Juan Carlos, para poder seguir soltando cheques y mandando dinero a la economía para tratar de medio sostener todas las pelotas en el aire, pues es cada vez más reducida. Entonces, yo sí creo que acá hay que ponderar esas dificilísimas decisiones de salubridad con las decisiones sobre el aparato económico. Y creo que, nuevamente, ese sería como el llamado y el mensaje que yo quisiera hacer. Usted estaba hablando hace un rato de la Corte Constitucional y de la importancia de la separación de poderes. Si yo estuviera como magistrada sentada en la Corte Constitucional, parte de lo que le pediría al gobierno es que esas medidas que están sacando, pues las revisen frente a las implicaciones que va a tener en materia económica y social. Muy bien. Sí, no hay que darle palo al gobierno por todo. Y la verdad es que es demasiado rápido para poder, o demasiado corto tiempo ha pasado para poder dar un veredicto sobre si el gobierno ha fracasado en esto o no, sobre si el país ha fracasado o no. Esperemos a que esta crisis, como dice Juan Carlos, se vaya menguando como se va a menguar y podremos en ese momento hacer los juicios de valor correspondientes y no anticiparnos a lo que todavía es una batalla que estamos luchando. Hagamos un poquito de podcasting para cambiar a nuestro siguiente tema. Hablamos ahora del reinicio de las sesiones del Congreso. El presidente del Congreso, que es el vocero de toda la organización, digamos, de toda esta rama tan importante del poder público, va a ser elegido, es elegido como parte
de este ritual anual que tiene la República de Colombia el 20 de julio, y un candidato o el candidato principal para la presidencia del Congreso es el doctor Arturo Char, del clan Char de Barranquilla. Era la persona ungida hace algunos meses. Nadie dudaba de que el candidato de Cambio Radical iba a ser el presidente del Congreso, pero ahora voces recientes están embolatando esa candidatura. La pregunta para los presentes es: ¿se cae la candidatura a la presidencia del Congreso de Alex Char? ¿Logra el Partido Verde, la coalición emergente, imponer algún tipo de candidatura estilo Iván Marulanda? ¿Qué puede pasar con eso, Juan Carlos, Andrés y Paula? ¿Quién se atreve con la primera predicción? Muy complejo porque yo creo que todas esas candidaturas y esas dignidades siempre son el fruto de unas negociaciones muy, muy complejas que vienen ya cocinadas, donde hay unos balances y unos equilibrios, unos pesos y contrapesos dentro del mismo Congreso y los partidos políticos. Entonces, si ya teníamos eso anunciado, era porque ya había un acuerdo. Ahora bien, a ese acuerdo le salió un imprevisto, y es que el senador Char pues tiene una espada de Damocles que es consistente en un proceso judicial, en un llamado por la Corte Suprema, una investigación, y eso es aprovechado por los demás, los no partidarios de Char, que tenían ya su premio asegurado, para generar un poco el movimiento, para agitar las aguas y mover la canoa, para ver si alguien más toma esa posición. Y por otra parte, hay que pensar en la institucionalidad. Es decir, yo creo que a más de uno se le ha pasado por la cabeza qué pasa si el presidente actuante del Congreso llega a tener un llamado a indagatoria, una medida de aseguramiento, alguna medida que tenga que ver con el proceso que se ha dejado ver que ya vincula o tiene vinculado al senador Char. Entonces, esa estabilidad institucional, yo creo que dentro de todas las cosas malas que pasan en ese medio, sería una cosa muy mala, y muy mala para Colombia y muy mala frente al mundo, ver que de pronto lleguen a coger preso al presidente del Congreso en el país. Paula, ¿se cae la candidatura del senador Char? No, no se cae. Yo creo que lo que vamos a ver es una cosa un poco rara en la elección de presidente de Senado, y es que vamos a tener una votación dividida. Iván Marulanda con su combo está generando un movimiento en donde yo creo que lo que buscan más que la presidencia, porque eso es un ajedrez muy complejo, es un ajedrez que se juega para los 4 años, en donde están metidas todas las comisiones y todas las presidencias, y mover esas fichas es demasiado difícil en cualquier momento y en este momento en particular, pero lo que vamos a ver probablemente es una votación dividida, en donde si logra un número importante de votos, pues es un mensaje muy fuerte para la presidencia del Senado, pero también es un mensaje de empoderamiento del Partido Verde, que cada vez está tomando más peso y más visibilidad. Entonces, se mantiene Char, pero Iván Marulanda va a tener una votación muy interesante en la próxima semana. Andrés, ¿el senador Char se posesiona como presidente del Congreso el 20 de julio? Yo creo que lamentablemente sí. Eso no significa que sea raro para Colombia tener presidentes del Congreso cuestionados, acusados e incluso presos por delincuentes. Yo no estoy juzgando acá al señor Char, pero creo que el hecho de que esté acusado sí debería, por lo menos uno como ciudadano, exigirle que mientras esté acusado, pues no trate de alcanzar la presidencia del Congreso. Y yo creo que nos corresponde pues no apoyar otra candidatura a los ciudadanos, pero sí pedir que personas que están cuestionadas por delitos electorales, por delitos contra la democracia, pues no lleguen a ocupar las dignidades que mencionaba Juan Carlos. Y otra cábala que yo quiero preguntarles es si vamos a tener un nuevo presidente de la DIMAYOR esta semana, porque ya los equipos de fútbol parecen que le están retirando
el apoyo a Jorge Enrique Vélez, que desde 2018 ha sido presidente de la organización que ordena y organiza el fútbol colombiano. Entonces les quiero preguntar, pues yo acá interesado por el fútbol colombiano, no sé ustedes. Pues infortunadamente veo la posición del doctor Vélez, quien creo por demás ha hecho una buena gestión en un escenario muy complicado que es este del fútbol colombiano. Es realmente una cueva llena de alacranes esta del fútbol colombiano desde hace muchísimo tiempo, y creo que él le metió la ficha de la mejor manera, con todo el entusiasmo y con toda la decencia que le caracteriza, pero parece que el sistema ha podido más, el sistema este de las intríngulis, de la rosca esta del fútbol, y la última noticia que se tiene es la de una carta aparentemente con 15 directivos de equipos de fútbol donde están pidiendo la renuncia. Entonces, creo que ojalá el doctor Vélez sobreviva este embate que le hacen sus enemigos en la corporación, pero lo está viviendo difícil. Yo soy poco amigo del fútbol y no entiendo mucho del tema, pero veo este tema y lo junto con el tema anterior que hablábamos de la presidencia del Senado y me da un poco me corre un frío por la espalda ver cómo todas las instituciones en nuestro país se desvalorizan, cómo todas las instituciones del país tienen alguna mancha muy grande de corrupción que hace que la gente pierda la fe, no se sienta representada, la capacidad de representación de las instituciones, y sucede con prácticamente todas las instituciones, se está diluyendo y la gente hoy en día tiene muy poca fe en las mismas, sea en los equipos de fútbol, en sus dirigentes, en sus congresistas, porque cada institución tiene detrás un gran escándalo. Hoy hay una caricatura en el diario El Tiempo que dice, Dios mío, en tus manos dejamos el escándalo de hoy, quedamos pendientes del escándalo de mañana. Eso genera muy poca credibilidad, hace que la legitimidad de las instituciones para representar a los ciudadanos se diluya, y eso es lo que causa que la gente, sintiéndose desesperanzada o autorrepresentada, salga a la calle como salió en noviembre del año pasado, cada quien reclamando por lo suyo, y atacando a las instituciones porque realmente dejan mucho que desear. Paula, ¿tiene alguna opinión sobre el doctor Vélez en la de mayor? No, ninguna. Paso de eso no sé. Bueno, muy bien. Vamos a hablar entonces de nuestro último gran tema del día de hoy que conecta sin duda alguna con el tema anterior que hemos planteado del Congreso, y es este tema de la renta eh, universal, de la renta única universal, perdón, de la renta básica universal, que se ha planteado por parte de algunos políticos en Colombia, entre ellos el doctor Iván Marulanda, y se ha vuelto un caballito de batalla del Partido Verde. Otro quien ha promovido mucho esta idea ha sido el señor Gustavo Petro, que la ha vuelto central a su discurso contestatario y, y de choque que ha planteado en los últimos meses, en particular en la coyuntura del COVID. Esta es una idea que viene de los países europeos. En algunos países europeos ya se han planteado experimentos alrededor de esta renta básica universal, que es esencialmente el giro de un cheque por parte del fisco nacional, por parte del gobierno respectivo, a las personas para que las personas dispongan directamente de ese dinero. Es un subsidio directo para gasto, por así decirlo, o lo que se ha entendido hasta ahora del programa por parte del Estado hacia los ciudadanos, financiado con los impuestos. ¿Impuestos a quiénes? Pues a los que más tienen en la sociedad, que son las empresas y las personas más pudientes. Los experimentos que se han hecho de esta renta básica universal han sido mixtos en Europa. Está, por supuesto, la gran discusión alrededor de la sostenibilidad fiscal de una iniciativa de estas. Y ahora en la coyuntura del COVID, donde tenemos a la población sin tener la posibilidad de ganarse el día a día trabajando,
con una informalidad, como ya dijimos, muy grande en la economía colombiana. Entonces se está reviviendo esta posibilidad, ya sea de la renta básica universal o de una especie de renta básica temporal mientras dura la epidemia del COVID. Paula, esta es una buena idea. Esta idea tiene posibilidades de ser implementada. ¿Es sostenible o es simplemente otro ejercicio de populismo y de propuestas irrealizables para ganar votos en una elección? Pues es una propuesta completamente populista. Desde la revisión de finanzas públicas, esto no hay cómo pagarlo, o tendríamos que cerrar más de la mitad de todos los proyectos de inversión del país, y eso tampoco va a pasar. Pero yo quisiera puntualizar un poco de qué se trata esa propuesta. Lo que dicen en una comunicación de la Cámara de Representantes es que este proyecto busca que 30 millones de colombianos que hoy padecen difíciles necesidades por la emergencia y que no han recibido apoyo del Estado reciban 3 salarios mínimos mensuales durante 3 meses y 2 meses más medio salario mínimo mensual cada mes. Qué felicidad que pudiéramos hacerlo. Buenísimo que los países europeos que tienen unas finanzas muy sanas lo puedan hacer. Esa no es la realidad de Colombia. Y creo que es muy irresponsable centrar toda la discusión del Congreso en una propuesta que no va a ver la luz del día porque no existe la plata. Entonces, creo que acá, dentro de esos ejercicios de responsabilidad de nuestro Congreso, por amor de Dios, póngase a hacer cosas en las que sí podamos implementarlas, porque esa propuesta no hay cómo financiarla. Suena maravilloso. Ojalá 30 millones de colombianos tuvieran esos recursos adicionales para paliar un poco más las necesidades del día a día, pero esa plata no existe. Y que esa plata exista significa cerrar todo el resto. Eso es política pura. Política pura. Andrés, política pura o se requiere, si no la renta básica universal, por lo menos unas medidas de apoyo poniendo de plata a la gente en la mano ahora en la crisis del COVID? ¿O esto es una idea buena para el petrismo con miras a la campaña del año 2022? El problema que uno tiene con Petro es que cada idea que él propone se vuelve una idea populista en el momento que la propone. Así la idea no sea, digamos, del todo mala o del todo negativa. Yo creo que una cosa que puede ser interesante que nuestros oyentes sepan es que realmente la renta básica fue un caballito de batalla en los 70s de los economistas neoliberales estadounidenses que a cambio de eliminar el estado de bienestar en Estados Unidos querían entregarle a la gente más pobre transferencias en efectivo directas para que esas personas, en vez de usar los bonos y las estampillas, pudieran comprar lo que quisieran y acceder a los servicios que ellos quisieran. Y hoy ese tipo... O sea, es una medida neoliberal. No, yo solo estoy tratando de rastrear la historia de la idea que está proponiendo Petro en Colombia. A mí me gustan muchísimo las transferencias de efectivo a la gente más pobre. Creo que le pueden cambiar la vida a las personas más pobres. En un país en el que la mayoría de la gente realmente con muchísima dificultad llega a final de mes. Lo que pasa es que creo que la única manera de pagarlo, como dijo Pablo, es eliminando las instituciones en Colombia que en verdad le están sirviendo a las personas más pobres. Un sistema de salud que, si bien es lento y si bien llega muy tarde en muchos casos, pues está llegando. Un sistema de educación que está sacando cada vez más graduados. Y pues la única forma de pagarle a todo el mundo una renta básica universal pues sería eliminar el precario estado de bienestar que con mucho esfuerzo se ha venido consolidando en Colombia durante los últimos 30 años. Por no decir que es profundamente desigual que las personas más ricas también reciban un cheque del mismo monto que las personas más pobres. Entonces yo creo que lo que deberíamos empezar a pensar, pero esto ya es una propuesta de política pública, es en transferencias de efectivo directas a las personas más pobres, sin cuerdas y sin ningún tipo de limitaciones para que puedan llegar al final de mes. Vale la pena recordar que en Colombia la pobreza monetaria es de 270.000 pesos. Eso quiere decir que eso es lo que se necesita para comprar la canasta, digamos, familiar.
y sigue siendo muy poquita plata pensar que una familia de 4 personas que recibe más o menos 1 millón de pesos al mes, pues pueda sobrevivir de una manera digna. Entonces yo creo que si bien la propuesta de Petro, como la mayoría de sus propuestas, es populista, me parece que el debate de las transferencias directas a las personas más pobres, sobre todo en este momento, puede ser muy importante para, yo creo que, aliviar uno de los problemas más grandes que va a tener Colombia, que es volver a los índices de pobreza que teníamos hace 20 años a causa de la pandemia y a causa de la recesión económica en la que el país va a entrar. Juan Carlos, ¿populismo puro o necesidad en la coyuntura actual? Yo soy normalmente muy crítico de nuestra clase política y yo pienso si las personas que conciben esa idea están pensando en llevar el pan a la mesa de las personas o están pensando en llegar a la presidencia de la República. Creo que estas iniciativas son inapropiadas por el contexto en el que se generan. Hoy en día no es casual que esa iniciativa se genere en este momento donde estamos próximos ya a entrar en un año electoral. Dentro de poco ya empezamos, ya hay una baraja de 20 y pico personas que suenan para ser posibles candidatos a la presidencia. Estamos en una circunstancia en la que producto de la pandemia, ya hablamos antes, va a haber mucha, mucha crisis económica, mucho desempleo, mucha informalidad, mucha hambre, mucha desesperanza, mucha inseguridad. Eso es un terreno absolutamente fértil para el populismo, lo cual sumado a lo anterior, pues es una fórmula perfecta y estamos en una circunstancia también donde nuestras instituciones, como también lo mencioné hace un momento, están desvalorizadas. Entonces esta es una iniciativa que a mucha gente que no tiene nada que perder le suena perfecto. Pero yo creo que el Estado tiene que ser mucho más responsable como Estado. Yo creo que tenemos que buscar algún mecanismo o algún método que permita tomar las decisiones sin pensar en la presidencia del 2022 y no solo en función de eso. Yo creo que el Estado colombiano está corto y va a quedar aún más corto después de esta crisis en muchas de las cosas que debe necesariamente cumplir. Es decir, el día que a mí me digan que en La Guajira hay agua potable, que en el Chocó hay comunicaciones, que no están matando a las comunidades del Alto Baudó, eh, esas comunidades que están olvidadas donde el Estado sencillamente no ha llegado, donde no hay un fiscal, donde no hay un policía, donde cuando llega un mensaje de auxilio que van a matar a una población, el Estado se demora días en poder llegar para no poder reaccionar a tiempo, en fin, donde no hay hospitales, donde la gente se muere y tiene sus bebés en el piso, en fin, tantas necesidades básicas insatisfechas que tiene la población colombiana, yo creo que son lo prioritario antes de estar repartiendo la plata en rama a la gente que por supuesto que le va a fascinar recibir un poco de dinero que alivie sus necesidades, pero que no es el orden lógico de las políticas públicas, me parece a mí. Creo que es inoportuno, creo que es un poquito hasta mezquino desde el punto de vista de aprovecharse de la necesidad presente y de la que viene, que va a ser mucho mayor para fines electorales. Muy bien, ¿no? Creo que hemos planteado ya nuestros temas en la edición, en nuestra primera edición. Eh, la primera, pues obviamente presentarles a ustedes este podcast que esperamos tenga gran difusión. Eh, Hablar sobre el fracaso o no del país en el manejo del COVID es demasiado temprano para poder dar un veredicto sobre eso. Hay que esperar a que esto se concluya finalmente. Y el tema de la renta básica universal, que es un tema que está en el primer puesto de las políticas públicas planteadas por los partidos de la oposición y que es ciertamente un tema que tendrá mucho debate de aquí para adelante. Eh, Creo que todavía hay mucha tela que cortar en todo esto. Vámonos ahora en los últimos 5 minutos que tenemos a nuestra zona de despeje. No tenemos en este momento actividades culturales, es parte de lo que nos está haciendo falta por este encierro obligado del COVID. Creo que no hay ningún restaurante abierto al cual se pueda ir. Estamos en una época de anormalidad
y todos estamos viendo mucha televisión, tal vez más televisión de la que deberíamos ver. ¿Qué hay bueno en este momento en televisión? El tema de domicilios, de restaurantes y actividades de esparcimiento que podamos realizar en este confinamiento. ¿Qué cosas le podemos recomendar a nuestros oyentes? Andrés, usted que está conectado mucho más que nosotros tal vez, por lo menos en lo que tiene que ver con redes sociales. Pues yo les traigo hoy dos recomendaciones. Una es más bien viejita. Estoy leyendo a Robert Graves, el escritor inglés que vivió en España, su libro de los mitos griegos, publicado en español por Alianza, muy recomendado, como para pensar en otras cosas. Y les recomiendo, y quiero recomendarles a una cantante colombiana que se llama Laura, Laora, Laura Carvajalino, de Bogotá, que está haciendo música urbana muy interesante y muy divertida y que le han hecho ya perfiles en Billboard y en otras revistas de afuera de Colombia. Paula, usted está en este momento pasando la cuarentena en una finca en Guatavita, no tiene acceso a domicilios, no tiene accesos a restaurantes y pues obviamente a ningún evento cultural, pero me imagino que igual que Andrés debe estar leyendo eh, cosas muy serias o no tan serias y viendo televisión. Pues vea, el descubrimiento de esta cuarentena ha sido una cosa que se llama TikTok, que para muchas generaciones se les da, ya viene puesto en el celular, pero yo nunca había visto y descubrí un personaje que me parece maravilloso que se llama Sarah Cooper, que además también tiene unos videitos de 1 o 2 minutos en los cuales se la tiene dedicada a las embarradas y a las brutalidades que dice Donald Trump. Entonces se la súper recomiendo porque es muy, 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 muy divertida y yo creo que nos va a amenizar mucho toda esta contienda electoral en Estados Unidos. Sarah Cooper. En TikTok, una TikToker, sí la he visto, me parece maravillosa. Y Sarah Cooper ciertamente se le está volviendo una piedra en el zapato al señor presidente Trump en los Estados Unidos. Juan Carlos. Yo recomendaría un libro que está en el mercado ya hace un tiempo, que es una biografía de Bolívar, se llama Bolívar por Marí Arana. Eh, es una de las mejores biografías de Bolívar, según entiendo, pero refleja de una manera absolutamente diáfana eh, la mezquindad de la política que lleva desde esas épocas y desde siempre teniendo lugar. Y muchos pasajes de ese libro se parecen y son igualíticos a la problemática política venezolana del día de hoy. Los he subrayado y se los he mandado a algunos amigos míos que son de aquellos que están en la política venezolana actual eso los obliga como a mirar cómo estamos repitiendo errores que son históricos. Y hablando de repetir errores que son históricos, también estoy leyendo el libro de John Bolton, The Room Where It Happened, que me parece que a pesar de que ese momento histórico es en una época mucho más dinámica, es decir, va a pasar mucho más rápido. Yo creo que ya no se va a hablar de Bolton después de noviembre de este año. Sin embargo, sí es una radiografía muy clara de una de las perspectivas actuales vigentes de la geopolítica, es decir, cómo funciona la Casa Blanca hoy en día por dentro, qué tipo de relaciones, así sean una narrativa que puede estar parcializada por la piedra que le tiene John Bolton al presidente Trump, pero sí deja ver muchas cosas de cómo desde una posición tan importante como la posición del presidente de los Estados Unidos se ve algunas veces con unas ópticas que uno jamás se imagina y cómo se manejan los hilos de las relaciones internacionales y la geopolítica por parte de un presidente con un perfil psicológico muy particular. Sí, muy, muy interesante. Yo sí voy a dar mi recomendación muy rápidamente. Esta noche me voy a sentar a ver la película de Tom Hanks, la nueva película que sale en Amazon Prime.
Yo supongo que iba a ser un lanzamiento en los cines, pero que ahora se ha reemplazado el lanzamiento en los cines por los lanzamientos en las plataformas de streaming, que se llama Greyhound, donde nuevamente hace de un capitán de un barco en una película de la Segunda Guerra Mundial. Esperamos que esté a la altura de las películas que ustedes ya conocen, como Salvando el Soldado Ryan. Ciertamente va a ser, creo que por lo menos uno de esos hitos del verano acá en los Estados Unidos. Y bueno, cuando la vea, les voy a comentar qué tal me pareció. Ha sido un placer estar con ustedes en esta edición del podcast. Un saludo muy especial a Andrés, a Paula, a Juan Carlos y a Juan Arturo, que nos ha colaborado en la producción. Y bueno, esperamos que nos sigan en nuestra edición semanal. Muchas gracias a ustedes y muchas gracias a todos los participantes.